Muy bien, son las 7 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar esta próxima hora para hablar con Patricia Olamendi de ONU Mujeres. Se encuentra en nuestros estudios ya, le damos la más cordial bienvenida. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. De verdad es un gusto tenerle aquí en los estudios y hacer reflexión y hablar sobre un tema que de verdad hay que ponerlo en agenda en nuestro país, ¿no? No solo en nuestro país, sino en todos los países latinoamericanos. Sabemos que los países han promulgado leyes, por ejemplo, en nuestro país. Recuerdo que el 25 de noviembre, más o menos, del año 2010, se promulgó una ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que fue aprobada en esa fecha, y también está la ley de igualdad, equidad y no discriminación contra las mujeres, que fue aprobada en el año 2011. Pareciera, Patricia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto, por supuesto. Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos y la oportunidad que nos da el Canal 12 de estar con ustedes y tu público. Y este espacio que sin duda alguna es muy importante para difundir estos temas. Bueno, iba a hacer la reflexión, Patricia. Pareciera que Latinoamérica tiene buenas leyes, muchas leyes. Acabo de mencionar 2 leyes que van precisamente en el camino de hacer valer los derechos de las mujeres, ¿no? Pero no siempre se aplican estas leyes, que eso es el principal problema, creo yo. Yo creo que es uno de nuestros principales problemas en la región. Efectivamente, en la región tenemos en general, desde que tenemos la Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, desde el 94, empezaron a construirse muchas leyes importantes. Leyes para sancionar la violencia, leyes para sancionar la discriminación, leyes para lograr la igualdad, que es el caso de El Salvador. O sea, quizá el más reciente caso con leyes tan fuertes es El Salvador. Estamos hablando de hace menos de 3 años, en donde finalmente tenemos lo que nosotros llamamos un marco jurídico de reconocimiento de derechos, un gran avance. El grave problema es cuando estas leyes se construyen, pero no se da mecanismos de seguimiento y de aplicación. Y ahí tenemos un problema. El Salvador tiene hoy en día una de las mejores leyes contra la violencia, pero tenemos un nivel de impunidad verdaderamente aterrador, yo le diría, comparado con otros países. Es una gran contradicción eso. Totalmente, es una contradicción y es un déficit muy grande, porque por un lado las mujeres sienten que tienen derechos, que pueden demandar esos derechos, acuden a denunciar, pero por otro lado los sistemas de justicia, sobre todo los tribunales, se mantiene todavía en una época de rechazo total a esta igualdad. Y se dan casos tan graves en El Salvador como el hecho de que una muerte violenta de una mujer, un feminicidio que hoy en día se reconoce así en la ley, recibe sanciones ridículas. Ridículas como puede ser el pago de un porcentaje, de un dinero, o puede ser, entre comillas, trabajo a favor de la comunidad. En el mundo, los homicidios, las muertes violentas, siempre incluyen privación de la libertad, cárcel. Pero en este país yo no sé qué pasa. Entonces, a la situación ya grave de violencia que viene arrastrando El Salvador, que es uno de los países con más alto índice de violencia y sobre todo contra las mujeres y las niñas, le das este alimento que es la impunidad y entonces haces una bomba. Claro, es un caldo terrible, ¿no? Patricia, a ver, pero ¿es por las leyes o porque no se aplican? Porque usted lo dice, ¿no? Comencé esta entrevista con usted leyendo, dando lectura a 2 leyes importantes que tipifican el feminicidio con cárcel, es decir, que la ley es buena, como usted bien lo reconoce. El problema está en el sistema judicial, exactamente, es decir, que los jueces no terminan de interpretar bien la ley, de aplicar más bien. De aplicar bien la ley. Mira, yo quisiera poner 2 ejemplos que me parecen muy importantes. Ya hablamos de esta muerte violenta, hay que recordar que El Salvador, por desgracia, está en los primeros lugares de muerte violenta en el mundo y no es la excepción con respecto a las mujeres. Pero quisiera hablar de la violación sexual, poner un ejemplo. La violación sexual está correctamente sancionada en su código penal, es una sanción fuerte. Sin embargo, El Salvador presenta índices muy por encima de lo que ocurre a nivel mundial. A nivel mundial ocurren de 2 a 3 violaciones por cada 100,000 habitantes y ya es muy alto, o sea, ya estamos hablando de muy alto. Aquí son 5, estamos hablando de un 50%, cuyas víctimas son generalmente niñas
y adolescentes, casi en un 89%. Y sin embargo vemos casos tan aterradores como recientemente una niña, 75% de los autores de la violación sexual son familiares cercanos, padres, tíos, primos. Sin embargo, cuando acceden a la justicia, viene un cuestionamiento para la jovencita, yo no sé. Una revictimización. Una revictimización por parte, y llegan a niveles los juzgadores de tomar decisiones tan graves como decir, un padre que ha violado a una hija durante tantos años, bueno, pues puede hacer trabajo a la comunidad o pagar una multa. Me parece que ese es un mensaje brutal para la sociedad, porque ¿qué quiere decir? En el mundo ya la violación sexual se considera una forma de tortura. Y aquí estamos minimizando o empezamos a cuestionar. Ese es un problema muy grave en El Salvador, porque eso lleva a que muchas niñas en este país han encontrado el suicidio como una manera de acabar con una situación de en los casos más sufrimiento. fatales, obviamente. Es muy alto el índice de suicidio de niñas, es la principal muerte, causa de muerte de niñas en el país. Entonces, creo que esos temas tenemos que verlo de otra manera, no como algo sexual relacionado a lo sexual. Yo te diría, todavía, a pesar de los cambios y de estas leyes maravillosas, todavía se siguen pidiendo certificados periciales en El Salvador, donde lo señalan como la desfloración, en donde califican a la víctima, y no como las lesiones que ha sufrido una víctima o su afectación psicológica, física. Entonces, yo creo que urge, por eso el tema de acceso a la justicia es quizá el más importante, un cambio y una renovación brutal en las áreas de justicia. Cuando hablamos de acceso a la justicia, Patricia, ¿a qué elementos específicos nos estamos refiriendo? A que te reciban una denuncia, a que seas tratada con dignidad desde la policía, la fiscalía, y por supuesto a que tengas derecho a una investigación, ¿verdad?, sin prejuiciarte, sin sancionarte, y a que tengas derecho a una reparación de daño y por supuesto a una sanción para los culpables de ese delito. Ese seguimiento que tiene el acceso a la justicia aquí se rompe. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo ayudan los organismos internacionales, por ejemplo, ONU Mujeres, ¿no? Para romper esto? Es decir, pareciera que es que se dan situaciones inexplicables, ¿no? O Claro. de repente aberrantes. Por ejemplo, Son usted aberrantes. menciona un caso, un típico caso de violación a una menor de edad. Se revictimiza a esta niña cuando se presenta ante el violador o ante el juez, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que al final la sanción, como usted bien lo dice, muchas veces es económica o por trabajo social. Entonces viene una desesperanza de las víctimas, una desilusión de las víctimas y dice, bueno, ¿para qué voy a acudir? Porque estos ejemplos se reproducen. Sí, Otras niñas los ven, otras niñas que son víctimas de violación las ven, dicen, pero mire, ¿sabe qué le pasó al vecino? Está libre después de todo, ¿verdad? Entonces dice, ¿para qué voy a ir yo? ¿Para qué voy a denunciar esto? Si al final en lo que termina es que el tipo lo mandan a recoger basura al parque. Si lo termina mandan, libre. ¿verdad? Sí, lo mandan, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, ¿cómo se ataca eso? ¿Cómo empoderar, digamos, Mira, a la mujer en torno a eso? No, yo creo que son dos cosas. Lo primero es decir que ONU Mujeres se instala apenas en El Salvador en noviembre del año pasado. Tenemos unos cuantos meses. Esa es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque ONU Mujeres no está en todos los países. ONU Mujeres toma decisiones de qué país su incidencia es importante. Y El Salvador es muy importante, sobre todo por las condiciones de extrema violencia y desigualdad hacia las mujeres. Entonces, ¿qué vamos nosotros a trabajar? Bueno, nos parece muy importante primero fortalecer a las mujeres, su capacidad de denuncia y de protesta. ¿Por qué? Porque tenemos que indignarnos y protestar por estas situaciones. Esto parece, agarra uno el periódico y parece lo de todos los días. El sistema de justicia tiene que tener cambios radicales. El sistema de justicia tiene que tener una mirada de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas. Un país no avanza cuando el Estado de Derecho es tan débil. Y el Estado de Derecho es débil cuando no es capaz de cumplir con una ley. Y las leyes, lejos de aplicarse, se cuestionan. Porque detrás de esta actitud negativa
hacia un enjuiciamiento de una violación o un feminicidio, está una creencia de que esa ley no es importante. Y así vamos debilitando el Estado de Derecho. Entonces, no podemos avanzar si el país, la gente, no considera que la ley debe respetarse. Y la ley tiene que respetarse. Entonces, nos parece muy importante que nosotros podamos fortalecer el sistema de justicia con nuevos mecanismos, nuevas formas de enjuiciamiento. Estamos por suscribir un convenio muy importante con la Procuraduría General de la República. Lo mismo vamos a procurar con la policía, con quien ya se ha venido trabajando, en la idea de fortalecer los mecanismos de atención y denuncia. Y ojalá y el Poder Judicial nos abra sus puertas, porque creo que el Poder Judicial tiene que entender otras formas de enjuiciar. No puede seguir con dictámenes periciales que se utilizaron, Romeo, en los años 20. Esos dictámenes periciales se usaron en los años 20 y es un juicio adicional. Sí. No pueden seguir con los criterios de ahora, con criterios aterradores, cuando la violación sexual es ya una forma de tortura. Entonces, tenemos que cambiarles el chip de que estos delitos deben sancionarse. Y algo muy importante, es un país que lucha por la paz, y la paz empieza en el hogar. Patricia, una pregunta, usted lo mencionaba, ONU Mujeres aquí en el país se ha instalado recientemente, y eso, perdona, se lo voy a preguntar de esta manera, eso no sé si lo debemos de tomar nosotros como una buena noticia, de hecho lo es, ¿no?, la instalación, pero ¿por qué le hago este comentario? ¿Dónde se instala ONU Mujeres? ¿En aquellos países donde hay más violaciones a los derechos de las mujeres o en aquellos países que están luchando ferozmente en favor de los derechos de las mujeres? Tenemos dos criterios, y el criterio que se utilizó acá tiene mucho que ver, por un lado, con ese esfuerzo que el gobierno del presidente Funes ha hecho en la materia. Y aquí sí hay que decirlo, en buena medida, El Salvador tiene cosas muy positivas y muy importantes. Las nuevas leyes que se han creado, que no existen en toda la región, tan avanzadas como en El Salvador. Y segundo, Ciudad Mujer. Ciudad Mujer como un excelente ejercicio, lo hemos señalado como calidad de exportación, como un excelente mecanismo de atención y empoderamiento de las mujeres. Pero por otro, estos desafíos tan grandes que están ligados sobre todo a la falta de reconocimiento de derechos. Y fíjate, Romeo, yo provengo de un país donde dicen que es originario el machismo, ¿verdad? México. Que es México. Pero sin embargo yo estoy muy impresionada porque la idea tan fuerte, los prejuicios contra las mujeres aquí son verdaderamente serios, la cultura es muy fuerte. Y lo vemos en la poca representación en la política, en la economía, de las mujeres salvadoreñas, e incluso en el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Por un lado, yo creo que deben de sentirse muy contentos, es una nueva agencia de Naciones Unidas y por supuesto siempre traemos una colaboración importante, pero por otro lado deben sentirlo, por un lado, el reconocimiento a la política que se ha hecho y al esfuerzo, que no es fácil, y felicidades a las legisladoras porque haber logrado la unidad para estas leyes es un gran avance. Pero por otro lado tenemos este déficit tan grande de participación y de respeto a la dignidad de las mujeres. Claro, en un país donde hemos escuchado expresiones como, por ejemplo, que las mujeres deben de estar en la cocina, ¿no? Que es de un legislador, tal vez usted ya lo sabe, se ha enterado, que es de un legislador salvadoreño. No sé si todavía está vigente este diputado. Creo que sí. En un país, Patricia, y algunos violentadores también. Exactamente, en un país donde se da casos de violencia intrafamiliar entre la esposa y un diputado y al final este diputado termina reclamando sus derechos. Bueno, de todas formas, el diputado también tiene el derecho de hacer uso de las leyes, ¿no? Al final serán las leyes las que determinen sí, pero en hay determinado una cosa momento que cómo se es la llama situación. Ética. Ajá. Ese es otro tema que me parece En la interesante. política, primero yo creo que debería de haber ciertas reglas para la participación política, porque al final de cuentas las y los políticos son un referente para la sociedad. En algunos casos son un ejemplo. Entonces tú no puedes tener un político que ha sido sancionado, encontrado, o un juez o un ministro, etcétera, que ha sido sancionado por esta forma. O por lo menos duramente cuestionado en eso. Y que está ahí como si nada sucediera, porque entonces tú estás avalando esa impunidad. El mensaje que está mandando el Estado es de impunidad. Las personas públicas son referentes
Entonces tenemos que cuidar. No puede el país tratar de combatir una epidemia, como lo califica la Organización Mundial de la Salud, a esta violencia que se vive en el país, si no logramos el cambio. Y algo que a mí me gustaría insistir también es esta actitud hacia las mujeres de discriminación se refleja en la precaria o nula participación. Yo les he dicho de broma que en este país que es tan alta la jefatura femenina y cuando tocamos los temas de seguridad tenemos que tocarlo abiertamente, es un país que tiene más del 45% de hogares en donde solo son sostenidos por una mujer. Es muy alto, es elevadísimo el porcentaje. Y yo he dicho, bueno, si las mujeres son capaces con la precariedad de la educación, como se tiene aquí, sostener un hogar, ¿por qué no les damos la economía del país? Seguramente la sostendrían. Son maestras, ¿no? Muy bien, porque y sin embargo no están consideradas las mujeres en esos países. Y son mayoría además en este país. Y son mayoría, sostienen este país, sostienen la economía con una precariedad impresionante, porque uno de los desafíos más grandes de El Salvador frente a las metas de desarrollo de milenio, y que quizá es de nuestras preocupaciones principales, es que no vemos que El Salvador pueda cumplir, y no la cumplió, la meta de la permanencia de las niñas para concluir la educación básica. Esto es muy grave, porque si una niña no puede recibir una elemental educación, ¿cómo vamos a aspirar a que esa niña más adelante se desarrolle y tenga mejores oportunidades? Hay mucha deserción. Muchísima, porque sobre todo provocado, y ahí regreso a lo mismo, la violencia en el hogar es tan intensa que tienes el otro problema relacionado también a metas de milenio, el llamado embarazo de adolescente o precoz, que a mí detesto esa palabra. A mí me parece que los embarazos de niñas no pueden ser justificados, ni de adolescentes. Detrás de un embarazo de esta naturaleza hay violencia, hay aprovechamiento de la condición de niñas, y ojalá de veras el canal nos ayude a impulsar una campaña de respeto a las niñas. O sea, las niñas no tienen por qué casarse, ser madres, tocarse. Sí, tienen que estar estudiando. Tienen que estar estudiando, tienen que estarse capacitando y acabar con esta cifra aterradora que son los homicidios de niñas. Claro. Patricia, tú acabas de tocar un tema importantísimo, y es que hay que dimensionar el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? O claro, contra las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de violencia, muchas veces inmediatamente hacemos una referencia al golpe físico, digo. Y la violencia contra las mujeres se ejerce de distinta manera. El Estado ejerce violencia contra las mujeres cuando, por ejemplo, no hace valer las leyes que tiene vigentes, aprobadas. El gobierno mismo hace violencia contra las mujeres cuando no propicia el espacio para que una mujer soltera, por ejemplo, una madre soltera, pueda tener oportunidad de empleo. Ahí se ejerce violencia contra la mujer. Totalmente. Y se viola un derecho también contra la mujer. Es decir, porque hay que dimensionar esto. No es solo el golpe físico del que estamos hablando. Cuando una madre de familia soltera tiene 3 hijos o hijas y al final no encuentra ella la oportunidad cómo desenvolverse, desarrollarse, al final si es discriminada cuando va a pedir un empleo, porque lo que pasa es que tiene 3 hijos y así no le puede dar empleo. Desde ahí está violentando los derechos de las mujeres. Es decir, hay diferentes expresiones realmente. Sí, estas diversas formas de violencia hacen que la vida de las mujeres sea verdaderamente difícil. Difícil en condiciones de extrema precariedad. Porque además, si no tengo instrucción, si no tengo conocimiento, si no tengo acceso a la capacitación para un empleo, entonces imagínate, hay simplemente que reflexionar el número de hogares que son dirigidos por mujeres en este país, que prácticamente es la mitad de los hogares, sostenidos por mujeres, con mujeres que en su mayoría no cuentan con una instrucción básica. Estamos hablando de una precariedad. Entonces, cuando hablamos de problemas de inseguridad, tenemos que darnos la vuelta y ver lo que está pasando en ese hogar. Ese niño, esa niña que permanece sola, porque ese es el otro problema. El Estado piensa que la mujer se tiene que hacer cargo de todo, del cuidado de los hijos, del sostenimiento, pero se da cuenta que si sale a trabajar, con la precariedad con la que sales a trabajar, luego esta situación prácticamente criminal en donde las trabajadoras domésticas aquí ganan una miseria, entonces sales a trabajar, regresas. Y que no tienen seguro, además. No tienes seguro, no tienes prestaciones, esos niños pues son presas de cualquier situación grave. Entonces,
el Estado tiene que mirar más hacia el hogar, tiene que preocuparse más por el hogar y insistir. Si no logramos que las niñas terminen la escuela, si no logramos que su vida transcurra libre de violencia, si no logramos que paremos esta situación, yo no había escuchado en ningún país embarazos de niñas de 9 años. Y eso nos habla de un nivel de violencia brutal. Entonces, hay que romper ese eslabón de violencia. Tenemos que romper esa situación, garantizar, denunciarlo, no sentirnos cómplices, porque a mí me parece verdaderamente indignante que alguien que ha violentado a una mujer quiera decirnos cómo debemos de comportarnos. No tiene calidad moral, no hay moral, claro, sí, para decir o para defender algo cuando es una persona que no le inspira respeto absolutamente a nadie. Entonces, creo que tú decías, y el canal está comprometido en un tema que tiene que ver con la reconciliación y por supuesto con la lucha por la paz, pero no la vamos a lograr si no establecemos ciertas reglas de comportamiento. Y una regla de comportamiento es: yo no humillo, no maltrato. Yo he estado, nosotros hemos insistido desde Naciones Unidas que esperamos que el futuro gobierno del profesor Sánchez Serén incorpore más mujeres al gabinete. ¿Por qué? No es porque estén algunas otras mujeres, es que necesitamos el punto de vista de las mujeres en cada una de las áreas de gobierno. Necesitamos que exista la defensa de sus intereses en cada área de gobierno. Los gobiernos se nutren, se acompañan. Fíjate que el Banco Mundial, ya hay que creerle cuando estas instituciones financieras nos dan consejos a los países, a veces son muy buenos, a veces no tanto. Pero el Banco Mundial dice que la igualdad es una gran inversión. ¿Y por qué dice que la igualdad es una gran inversión? Porque en la medida en que aprovechamos las capacidades de las mujeres, las incorporamos al mercado, las incorporamos a la vida productiva, les damos oportunidades de crecimiento, los países crecen. Y es interesante porque comparando un hogar jefaturado por una mujer, por un hombre, en un hogar jefaturado por una mujer siempre habrá un refrigerador para cuidar los alimentos, siempre habrá ciertas condiciones que permiten que la familia funcione. Muchas veces en un hogar jefaturado por un hombre no les parece importante ni la lavadora, ni el refrigerador, ni nada, porque creen que no sirve, pero en realidad son fundamentales. Muy bien, Patricia Olamendi, vamos a hacer la primera pausa comercial. Yo no sé cuántos casos hay judicializados, ¿no?, en el país. Muy poco, ahorita lo platicamos. ¿Y cuántos terminan en sentencia además? Porque no solo se trata de hacer la denuncia, sino darle seguimiento a este proceso y ver cómo culmina, ¿no? No sé si hay estadísticas. Y otro tema delicado es el subregistro. ¿Cuántos casos de violencia, por ejemplo, hay contra la mujer que al final no se denuncian por lo mismo que dijimos, porque no creen las mujeres en la justicia de su país? Regresamos en breve. Buenos días, amigos televidentes, llegamos al jueves. El tráfico vehicular aquí en la Ceiba de Guadalupe, lo pueden observar, hay bastante carga de vehículos a esta hora, también mucho transporte colectivo, presencia policial que es muy importante para que el tráfico fluya con mayor rapidez. Les quiero comentar de que prácticamente el tramo que inicia desde la Ceiba y conecta con el Boulevard Los Próceres, justo ese tramo es bastante fluido. Recordemos que la Panamericana está siendo reparada, pero donde sí va a encontrar complicaciones de tráfico es cuando usted ya empieza a bajar desde Santa Tecla, pasa toda la Panamericana, ahí está reducido a un solo carril, ahí el tráfico sí definitivamente es complicado. Aquí ya en la Ceiba de Guadalupe ya está todo fluido, lo pueden observar, la conexión con los próceres también muy fluidas. En los próceres ya el panorama es diferente, ya mucha carga vehicular a esta hora de la mañana. Es un bulevar donde se complica, todos los días tenemos reporte de tráfico en la zona. Ahora les queremos dar también una muy buena noticia, siempre para los amigos automovilistas. Esta mañana será habilitado el tráfico vehicular en el tramo
que conecta la Panamericana siempre, que conecta la Ceiba de Guadalupe con el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Este lugar estaba también siendo reparado por obras públicas y lo pueden observar. Les quiero mostrar el tráfico que será habilitado, será únicamente este carril, justo como lo pueden observar aquí. Será habilitado este carril, únicamente pueden pasar vehículos livianos, el tráfico pesado será restringido por la zona y esto será habilitado por las autoridades alrededor de la media mañana. Será habilitado hasta el Centro Internacional de Ferias y Convenciones para que usted se pueda desviar y cruzar para la San Benito. Sin duda alguna, en ese momento será un gran alivio para todos los amigos televidentes que vienen de Santa Tecla y también del occidente del país. Atentos, estará habilitado el tráfico, repetimos, desde la Ceiba de Guadalupe hasta el Cifco. Con esto regreso con ustedes. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Gracias, Alejandra Canales, con el informe del tráfico, y está con nosotros en los estudios, se lo recuerdo, Patricia Olamendi de ONU Mujeres. Está aquí y hemos conversado antes de ir a la primera pausa, hablamos un poco sobre el subregistro y además, porque yo creo que hay un pequeño, si me permite usted el término, un pequeño monstruo escondido ahí. A lo mejor en algunos países centroamericanos y latinoamericanos estamos viendo la punta del iceberg sobre la violación o las violaciones contra las mujeres, pero hay un subregistro siempre y además no todos los casos llegan a sentencia, ¿no? O a judicializarse apenas. Fíjate que este es un problema nuevamente serio de falta de acceso a la justicia. Si bien las mujeres salvadoreñas están asistiendo a la denuncia, a veces piensan que se ha incrementado, pero no, finalmente deciden denunciar su situación. Lo que observamos es que menos del 5% pasa a un juzgado. Es decir, se nos quedan los casos en la etapa de investigación. Y de ese menos del 5% que pasa a un juzgado, no tenemos respuesta casi en ninguno de los casos de sentencias condenatorias. Sentencias condenatorias en feminicidio son prácticamente inexistentes, no podemos ni contarlas con los dedos de las manos. Sobran, como dicen. Sobran dedos de las manos, estamos sobre 8 más o menos, lo cual es verdaderamente muy bajo. Fíjate que, bueno, es una buena noticia para El Salvador. Aquí hay un manejo un poco extraño de las cifras. Cada dependencia tiene su manejo de datos y eso hace muy difícil que pueda hacer una campaña más de prevención. Nosotros hemos estado observando con más cuidado los datos del sector salud porque finalmente las mujeres llegan cuando son brutalmente violentadas, física, sexualmente y demás. Y esos son algunos datos de los cuales hemos obtenido registros que nos dan datos tan duros como los que hemos platicado. Un 89% de violaciones ocurren en niñas y adolescentes, los intentos de suicidio por parte de las niñas, etcétera. Pero tomando en cuenta esta situación, como tú decías, ¿de qué tamaño es el monstruo que está detrás? ONU Mujeres, en colaboración con el ISDEMU y las instancias de gobierno, finalmente y con apoyo del Gobierno de México, del INEGI, vamos a realizar una encuesta en hogares para conocer la magnitud de la violencia. Estamos viendo si a final de este año, a principios del año que entra, estamos en los ajustes técnicos, que es muy compleja una encuesta de esta magnitud, pero necesitamos saber realmente de qué estamos hablando y cuáles son realmente la incidencia que tenemos que tener en prevención y en justicia. Incluso geográficamente saber dónde, ¿no? Geográficamente tener ubicado las zonas de mayor riesgo. Esto nos los permitiría este mapeo y ojalá y podamos convencer a las autoridades, sobre todo policía, fiscalía, que podamos contribuir en este mapeo, de tener claridad cuáles son las zonas de mayor incidencia, de mayor violencia. Algunos datos no las dan, Romeo. Por ejemplo, cuando tú dices el número de embarazos de niñas producto de violencia, ubicas esa problemática, pero no tenemos total claridad. Entonces necesitamos tener claridad de dónde y cómo tenemos que incidir en cada zona del país. Y esto es una buena noticia porque una encuesta es muy cara regularmente. Sí, claro.
Y aquí estamos buscando colaboraciones para que sea posible, y es una muy buena noticia, porque eso nos va a permitir ver la magnitud del monstruo, y cuántos ojos tiene, y cuántas manos, y dónde y están. por dónde atacarlo, y que es lo por más dónde, importante. exactamente. Pero tú decías algo muy importante, los subregistros. Mira, a nivel mundial se considera que por cada 10 violaciones sexuales se denuncia una. Si se denuncia una y las cifras de El Salvador son tan elevadas con respecto al resto del mundo, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, como la violencia sexual como algo cotidiano en las relaciones dentro de la familia. Y ese tipo de cosas, bueno, son muy importantes que las abordemos, porque eso del mundo de la familia que incluye este tipo de violencias, pues un llamado también a los líderes religiosos, ¿verdad? En este país hay mucho liderazgo religioso, que nos ayuden a sancionar, a condenar esas formas brutales de violencia. Patricia, me da la impresión de que lo que necesitamos, en primer lugar, muchos países latinoamericanos, es cambiar el lenguaje hacia las niñas, ¿no? Sí. Hacia las mujeres. Me estoy imaginando los escenarios posibles que hay en distintos municipios de nuestro país, donde el maestro y la maestra deben de tener, de verdad, poner especial énfasis, atención, a la forma como se habla también, al lenguaje que se utiliza también en las aulas. Totalmente. Cuando se refiere, por ejemplo, es que es niña, ¿ya? Es que es mujer la que va manejando, ¿no? Entonces, digo, esa forma de expresarse, creo que es importante comenzar a trabajarla y hacer más conciencia sobre eso. Pero hay otro factor que es muy determinante para que las mujeres se empoderen de estos temas, que es el tema de la dependencia económica muchas veces. Por eso es que es importante que la mujer sea autosuficiente, que tenga el espacio, el mismo espacio que tiene el hombre, por ejemplo, en lo económico, en lo social, en lo político. Porque una mujer que no tiene, que tiene dependencias, pues se ve sometida, y lo vemos en los tribunales, cuando una mujer pues lleva a su esposo y después dice, no, es que no me siento ofendida, él tiene razón, y finalmente queda libre, ¿no? En algunos países todavía pasa eso. Sí pasa, fíjate que hace unos días tuvimos un encuentro muy interesante con unos fiscales de los Estados Unidos, que yo espero que puedan venir aquí a trabajar con los fiscales, y tocábamos el tema del desistimiento de las mujeres cuando se ven amenazadas. Y yo siempre les he dicho que una mujer que primero denuncia y después dice no me pasó nada es porque está brutalmente amenazada, porque tiene temor, porque sabe que le pueden quitar a los hijos. Entonces tenemos que ver también eso diferente. Y luego nuestras autoridades dicen, no, ya vino a decir que no y ya se fue a su casa. Entonces, aquí en El Salvador las leyes no permiten eso. Entonces las autoridades tienen que estar conscientes. Pero efectivamente tú tocas un tema muy importante, la autonomía. Nosotros identificamos la autonomía en diferentes campos. La económica, que es muy importante, y no necesariamente tener ingreso habla de autonomía económica. Oportunidades. Las mujeres reclaman oportunidades, y un país que no da esas oportunidades pues está condenando, como bien lo decía Banco Mundial, a las mujeres, y está perdiéndose la posibilidad de participación. En este país hablamos del 18% de mujeres propietarias de algo, 18%. Sostienes la mitad de los hogares y luego no eres propietaria. Nos habla de los niveles de dependencia, porque a veces, aunque no nos den, generamos dependencia, ¿no? Y lo otro muy serio es la falta de oportunidades. Y quiero un empleo, pero lo quiero de mejores condiciones, con ciertas cuestiones de seguridad y demás. Y es un tema donde ONU Mujeres vamos a incidir de manera prioritaria, que tiene que ver con el empoderamiento económico, la generación de oportunidades. Lo vamos a empezar haciendo en las zonas más pobres, con las mujeres más pobres de este país, porque necesitamos, fíjate, a veces nosotros no vemos a nuestros países como deberíamos de ver. Y creo que a veces las miradas de los extranjeros son buenas. Es un país con una población pequeña, cuyo porcentaje de pobreza extrema en realidad es reducido. Si le ponemos todo el esfuerzo para reducir la pobreza, las cosas se invierten. Si lo reducimos la pobreza con oportunidades y lo reducimos con educación, el país puede crecer y dar un brinco.
muy importante. Entonces, nosotros pensamos incidir en el apoyo, sobre todo a proyectos productivos de las mujeres más pobres. Porque en el tema de la capacitación. La capacitación para el empleo, el apoyo para sus empresas, el acompañamiento para sus empresas. Ser empresaria no es sencillo, hay que construirse muchas cosas, entonces necesitamos apoyarlas. Y también eso te va generando como el empoderamiento tiene que ver también cómo tú te sientes frente a los demás, a la realidad. Cuando yo sé que tengo capacidades para salir adelante, me siento diferente. Necesitamos darle esperanza a las mujeres. Patricia, hace algunas horas, ¿no? El día de ayer precisamente se lanzó una iniciativa que se llama Proceso de Pacificación en el país. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar este proceso de pacificación? Hay muchas preguntas sobre eso, por ejemplo, quiénes participan, cómo se eligen las personas que participan, cuál es el propósito final de eso, cuáles son las políticas que se van a desarrollar para poder pacificar nuestro país. Pero sin duda alguna, y tomando como dato lo que tú estás mencionando, que la mayoría de mujeres o una buena cantidad de mujeres aquí en el país son jefas de hogar, sostienen el hogar, pues entonces no se puede dejar de lado exactamente la participación de las mujeres en estos comités, como le llamen, en estos asocios que tienen que haber a nivel de comunidades, de pueblos, de caseríos, de cantones, porque al final es también permitirle, abrirle el espacio a estas mujeres, porque de esa forma también podríamos reducir los márgenes de violencia que se dan en esas comunidades. Sí, y se pasaban las noticias y por supuesto la mesa estaba llena de puros hombres, como si la paz... Qué buen detalle ese, y creo que sí lo podemos poner esa imagen, ¿sabes cuál es? Solo para evidenciar eso, y no es de ninguna manera perversa, sino más bien que es pero la realidad. Es la realidad. La mesa donde aparece el ministro de Seguridad de nuestro rodeado país. Rodeado de hombres, ¿no? Sí. No sé cuántas mujeres de verdad están ahí. Entonces, los hombres van a tomar las decisiones a quienes incluyen y cuáles son las políticas que van a desarrollar. Lo cual es absurdo. La paz, que yo he insistido, empieza en el hogar, empieza por el respeto a la dignidad de las personas, empieza por considerar a la otra persona como igual. Mientras eso no lo hagas, la paz no es posible, porque la violencia tiene un fuerte componente de discriminación. ¿Por qué se ejerce violencia contra los niños? ¿Por qué se ejerce contra las niñas? ¿Por qué se ejerce contra las mujeres? Porque se piensa que no son iguales. ¿Por qué se ejerce contra las personas con discapacidad? Veíamos esa imagen tan brutal de un ser humano metido en una jaula, claro, ¿no? O sea, que te habla de este desprecio. Entonces, una súplica para su mesa de paz. La mitad tiene que estar compuesta por mujeres. Tiene que estar compuesta porque las mujeres finalmente somos las que recogemos el cadáver, las que sufrimos la violencia, están llorando los muertos, las que nos quedamos sin la posibilidad de tener a nuestros hijos, a nuestros maridos, y las mujeres tenemos mucho que decir para la paz. Pero además, ¿quién finalmente termina conciliando las cosas? Nuestro nivel de conciliación es mucho más alto, de interpretación es mucho más alto. Entonces, si no están las mujeres, sus acuerdos por la paz no van a avanzar. Y voy a insistir, de verdad, si tienen esa toma, búsquenmela por favor, ya que Patricia Olamendi reparó sobre eso y dijo, y esa mesa está compuesta por hombres en su mayoría, es esta mesa donde aparece la reunión para la pacificación del país. Patricia, mientras veo si encontramos esa imagen, solo para evidenciarla. Digo nada más para que quede constancia. Ahí está, por ejemplo, bueno, está viendo puros hombres, como dice Patricia, ¿no? Y van a tomar decisiones importantes, eso no lo dudo. Por todos. Por todos. Y todas. Y por las mujeres. Y no veo una mujer excepto la que está al fondo. Atrás tomando nota, seguramente, sí. Haciendo una fotografía y puros hombres, ¿cierto? No hay equidad de género en esa comisión, en esa convocatoria, no hay. Y no vamos a escuchar, por lo menos por lo que vemos ahí, la voz de una mujer en torno a esto. Ni los intereses de las mujeres. Ni los intereses. La lucha por la paz es un asunto que incluye a todos y a todas. Y necesitamos que estén las mujeres ahí representadas. Y además tienen mujeres líderes en este país que lucharon por la paz en otro momento, que tienen una enorme presencia, no importa el partido político del cual pertenezca, aquí hay liderazgos femeninos que son impresionantes. Bueno, encontramos la imagen. Bueno, por lo pronto vamos a mandarles una propuesta a esa mesa para que puedan ser incorporadas. Patricia,
En lo que resta del tiempo, siempre hacemos un enlace con la Radio 102.9, Claro, que es con una mucho radio gusto. muy amiga con la cual vamos a compartir, por supuesto, algunos conceptos de los que hemos estado conversando, pero en lo que resta del tiempo sí me gustaría escuchar un poco más sobre qué está haciendo, ¿no? ¿Qué tiene en mente, qué tiene en lista en la hoja de ruta ONU Mujeres, ¿verdad? Para nuestro país. Digo para nuestro país porque tú estás representando a ONU Mujeres aquí en El Salvador. Me imagino que en todos los países Muy latinoamericanos. orgullosamente representado. Vamos a hacer la pausa, ¿le parece? Y regresamos Gracias. ya para conversar sobre esta temática y hacer el enlace con la Radio 109. Volvemos. La expresidenta de Chile, usted la recuerda, nuevamente presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ¿verdad? ¿Tuvo un cargo o lo tiene todavía? Usted me corrige. No lo ya tiene, ¿no? ella Tuvo que dejó dejar de el cargo ser, en sí. Naciones Unidas. Sí, al frente de ONU Mujeres, precisamente. Ajá, es una mujer también que ha trabajado mucho por esto y cuando conoció Ciudad Mujer, tuvo expresiones muy bonitas de reconocimiento a esa labor, al igual que lo ha hecho Patricia esta mañana acá. Y creo que esos son como, diría yo, explosiones que se van dando dentro de un fenómeno o dentro de una situación de violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? Estas son expresiones que van allanando un camino para que se dé realmente un reconocimiento, y digo, para hacer valer los derechos más bien de las mujeres. Patricia, ¿qué espera ONU Mujeres? ¿Qué debemos de esperar los salvadoreños en este tema? Bueno, en primer lugar, nosotros este año vamos a buscar fortalecer aún más Ciudad Mujer. Hemos insistido y viene un reporte, recientemente estuvieron visitándonos las juntas ejecutivas de 6 agencias de Naciones Unidas y viene un reconocimiento a Ciudad Mujer de 6 agencias de Naciones Unidas y sobre todo lo consideran como un modelo replicable en diferentes países. Eso creo que debe sentirse mucho orgullo. Yo siempre que entro a alguna de las sedes de Ciudad Mujer, reconozco que me llena mucho de alegría ver la calidad con la que se trabaja y el cariño con el que se atiende a las mujeres. Ya más de 500,000 de mujeres salvadoreñas han pasado por ahí, ojalá y pasemos todas porque necesitamos. Entonces vamos a trabajar muy de la mano con Ciudad Mujer, con el Instituto de la Mujer, queremos también fortalecer sobre todo sus procesos de capacitación, la Escuela de la Igualdad Sustantiva, y este año particularmente, como lamentablemente vienen otras elecciones, ¿verdad? Sí. Que son que están, las legislativas. a menos de un año ya. A menos de un año, y que por primera vez se va a poner en práctica la llamada porcentaje de participación política de las mujeres, que es un 30%. Nosotros queremos impulsar y fortalecer la capacitación y la formación de mujeres para que participen, y un llamado a las autoridades electorales, un llamado al gobierno, a los partidos políticos sobre todo, de que tienen que impulsar candidaturas femeninas porque necesitamos esa representación y esas voces en los municipios, que eso es muy importante a nivel de concejalas. Y también, por supuesto, en el Congreso, donde a mí, de las cosas que más gratamente me ha sorprendido, Romeo, es el que exista un grupo parlamentario de mujeres independientemente del partido político. Exactamente, y que han venido trabajando muy bien. Y que han venido trabajando sensacional las legisladoras, y creo que eso ha permitido avances muy positivos. Entonces, ONU Mujeres seguirá impulsando estos procesos. De hecho, ya vamos a arrancar con mujeres concejales, queremos conformar un consejo muy amplio de mujeres por la participación política, pero entendiendo que la participación política no es solo los cargos de representación, necesitan las autoridades, el gobierno y los partidos políticos abrir los espacios para que las mujeres puedan opinar, decidir,
Sí. insistir A propósito, a propósito de la paz, Patricia, ¿verdad? disculpa, ¿no? Tengo que hacer una pausa con la Sí, entrevista claro. porque tenemos que informar sobre esta situación, esta cotidianidad que está desangrando nuestro país, lamentablemente. Hasta el Departamento de la Paz, Alejandra Canales, vía teléfono nos informa sobre lo que ya adelantábamos, triple homicidio en ese lugar. Alejandra, coméntanos por favor cuáles los datos que se conocen sobre esto. Buenos días. Hola, buenos días. Pues una lamentable noticia. 3 personas fallecieron esta mañana, 3 miembros de una misma familia, padre y 2 de sus... lo que sucedió fue en el kilómetro 82 de la carretera, entre el desvío, mejor dicho, Pineda-Jobo, esto en la carretera que es Zacatecoluca, conduce a San Vicente. Estas 3 personas se conducían a bordo de un pickup cuando, en información preliminar, pandilleros los habrían atacado directamente a estas personas. Están identificadas como Luis Arturo Aguilar Silva, de 18 años, Nelson David Aguilar Silva, de 23, y el padre de ambos, que es José Antonio Aguilar, de 72 años. La escena prácticamente está en medio de la calle, el tráfico está restringido en toda esta zona y aún la policía no dice cuál pudo haber sido el móvil de este hecho, de este triple crimen, aunque extraoficialmente se ha dicho que puede estar dirigido a 2 de las 3 personas fallecidas. Esa es información en desarrollo, sin duda alguna, Romeo. Muchas gracias, Alejandra. De la mediodía. Sí, Vamos muchas a ampliar gracias. todos los detalles. Tendremos la ampliación en nuestro noticiero del mediodía. Vamos a continuar con Patricia. Dice Patricia un comentario, ¿no? De Frida Cardona, dice, excelente programa y sus análisis. Quiero decirle también que hay muchas mujeres maltratadas por otras mujeres en el Estado. Hay mujeres que maltratan a las mujeres. Bueno, mira, muchas mujeres, sobre todo cuando llegan a posiciones de poder, asumen, yo diría, comportamientos muy masculinizados. Yo creo que el tema tiene que ver con la competencia entre las mujeres. La competencia suele ser muy feroz porque son tan poquitos los espacios para allá, pero bueno, hay que recomendarles que la clave siempre es tener una actitud más solidaria, entender pues que todas estamos en situaciones muy complicadas, claro. Somos madres, somos hermanas, responsables, tías, etcétera, ¿no? Y bueno. Mujer Legal, dice Fundación Mujer Legal, aplaude el esfuerzo que ONU Mujeres realiza en el país. Muy cierto, sistema judicial demasiado sensible, dice, ¿no? Importante, dice Claudia Hernández, que nos escribe también, dice, importante diálogo. Felicito por el espacio para clarificar este tema que es invisibilizado en nuestro país. Bueno, ciertamente no todos Era los días... porque ya tenemos el apoyo, ¿verdad?, del Canal 12 para... Sin duda alguna, de verdad, creo que es importante, en medio de esta situación de vorágine de violencia que estamos viviendo, Patricia, es importante abrir estos espacios como el que estamos haciendo esta mañana. Y ojalá que más medios de comunicación se sumen, ¿no? Y que claro. abran el espacio, que dejen de escuchar las voces de las personas que están trabajando para fortalecer los derechos de las mujeres. Por lo menos una campaña, ¿no, Romeo? De que manden sus propuestas de qué mujeres se deben de sumar a la Mesa por la Paz, ¿no? Además, yo creo que hay que mandarles una propuesta de cuántas y quiénes. Hay mujeres muy bueno. Destacadas en este país. Bueno, otro de los comentarios dice, lamentable la violencia, el 12 hace bien el llamado a reconciliar. Lástima que los demás medios insisten con programas violentos, dice, ¿no? Bueno, la verdad es que no podemos esconder también la agenda que diariamente vive nuestro país y lo hacemos con el ánimo también de, a ver, si lo puedo explicar, de enardecer a la gente, porque la gente tiene al final que también exigir a las autoridades una solución. Ya no podemos solo lamentarnos, pasarnos lamentando por los 9, 10 muertos. Hay que hacer algo más, yo creo que es importante. A mí me preocupa cuando hay instituciones, no voy a mencionar el nombre, pero sí tenía un deseo enorme de escribirlo a través de un Twitter, instituciones tan fuertes en el país que solo dicen, me preocupa o nos preocupa la violencia en el país. Y dicen, la población está preocupada por la violencia. Pues claro, todos estamos preocupados. La pregunta es, señores, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué proponen ustedes? No estoy hablando de personas, estoy hablando de instituciones, ¿no? Entonces creo que es importante también, además de lamentarse,
y de decir que todos estamos preocupados por la violencia que estamos proponiendo también para solventar este problema. Tony Cabezas, ¿está listo, Tony, en la radio 109? Bueno, ¿Cómo estás, Tony? Un gusto saludarte. Igualmente, Romeo, estamos aquí en la parte introductoria de nuestra charla con Carlos Ponce. Él es criminólogo y obviamente el tema de las pandillas, el incremento de las acciones delincuenciales nos ocupa esta mañana. ¿Quién es tu invitada? Mira, mi invitada es Patricia Olamendi, que es de ONU Mujeres aquí en el país. Bienvenida. Desde ya te digo, me ha impresionado por no solo por el análisis y el conocimiento que tiene de la situación de las mujeres en el país, sino porque viene con un deseo de apoyar, digamos, los esfuerzos que están haciendo o que está haciendo el gobierno de nuestro país y cifrando esperanzas que el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén continúe haciendo un esfuerzo importante en proteger los derechos, en hacer valer, mejor dicho, los derechos. Bienvenida, Patricia, a la frecuencia de Radio 102.9. Ojalá que tengamos la oportunidad de conversar algún día. Encantada. Desde ya puedes agendarla. Desde ya. Bueno, Patricia, un poco, si nos puedes hacer un... Sí, para nuestra audiencia, el motivo, el trabajo, ¿qué es lo que están ustedes pensando hacer o continuar, ¿verdad?, en el trabajo? Bueno, yo le comentaba a Romeo que ONU Mujeres se instala y una de las causantes de la instalación de ONU Mujeres es precisamente Michelle Bachelet, quien me invita a participar, sobre todo porque se quedó muy impresionada con el trabajo tan serio hecho por Ciudad Mujer y quería fortalecerlo. La idea de nuestra instalación en el país responde a dos motivos. Por un lado, apoyar los esfuerzos que el gobierno ha venido desarrollando, sobre todo a partir del esfuerzo desarrollado por el presidente Funes y la primera dama, la señora Wanda Piñato, en los temas relacionados al empoderamiento de la mujer, y por el otro también contribuir a mejorar la participación política y a reducir los altos índices de discriminación y de violencia que por desgracia marcan a El Salvador en nuestra región y yo diría al mundo, en el mundo, como un país donde existe una marcada discriminación y violencia terrible contra las niñas y las mujeres. Entonces, pues el trabajo, la agenda es muy amplia, es una agenda que va desde contribuir al acceso a la justicia hasta promover el empoderamiento económico y político de las mujeres, sin dejar de señalar la importancia de que las mujeres salvadoreñas estén representadas en cada uno de los espacios de gobierno y de poder de este país y en esa mesa de la paz, ¿verdad?, que es fundamental. Estábamos haciendo no una crítica, fíjate, sino más bien una observación. Solamente ¿verdad? fue una observación. Sí, de que en esta mesa que se instaló el día de ayer, y por cierto, muy observadora, Patricia decía, ¿sabes? En esa mesa, por ejemplo, donde se va a hablar del proceso de pacificación, no hay mujeres. Alcanzamos a ver una, pero creo que estaba tomando fotografías. O notas. Atrás, o notas, ¿no? Pero no en la mesa. No estaba en la mesa principal. Bueno, entonces por ahí hay que comenzar, ¿no? Es muy, muy puntual su observación y quiero, aprovechando de que mencionaste, Romeo, debe conocer tu invitado cifras Carlos, sobre esta situación de violencia contra las mujeres, supongo yo. Bienvenido, Carlos, pues a la frecuencia también ahí de Canal 12. Y la pregunta que le quiero hacer yo es, ¿qué opina de esta mesa también? En la que no hay mujeres. En la que no hay mujeres. Bueno, un saludo ahí a Romeo y a Patricia y a todos los televidentes. La verdad es que la violencia contra las mujeres aquí en el país, así como señalaban, es bastante seria. El tema dentro de las pandillas es bastante serio. Las mujeres o el rol de las mujeres al interior de las pandillas es pues casi que un objeto. Los pandilleros la consideran como un objeto y así las tratan. Es realmente lamentable y lastimosamente evidente en todos los delitos a los que son sometidas las mujeres en el contexto criminal de las pandillas. Definitivamente que este nuevo esfuerzo, esta nueva iniciativa de gobierno, este deseo, yo lo veo más como un refrito de la iniciativa lanzada por el actual gobierno y el anterior ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés,
lo miro como una respuesta ante el incremento de la incidencia de homicidios, ante la ola delictiva que han lanzado las pandillas en los últimos días. Y me preocupa porque puede ser una forma en la que las pandillas logren que el intercambio de beneficios con el gobierno trascienda periodos presidenciales y continúe por los próximos 5 años. Y si la situación que nosotros estamos experimentando en este momento la vemos grave, imagínense cómo va a estar dentro de 5 años más, en donde las pandillas logren consolidarse aún más, logren sofisticarse aún más y logren penetrar aún más dentro del Estado. Yo lo miro con bastante preocupación. Claro, es un escenario catastrófico desde el punto de vista que lo estás planteando tú, ¿no? Ojalá que, a pesar de que no haya mujeres en esa mesa, pues tengan éxito. Aunque Patricia dice, si no hay mujeres, representación de mujeres, no va a haber éxito en eso, ¿no? Pero bueno, estamos comenzando con este esfuerzo. Bueno, está comenzando el gobierno con este esfuerzo. Mira, yo creo que se puede ir él toca un integrando tema poco a muy poco. importante y que es una de las preocupaciones con las que iniciamos esta mesa. Yo tengo la ventaja de ser abogada penalista y experta en derechos humanos, es mi profesión original. La impunidad. Mientras las autoridades de gobierno no acaten la ley, no la apliquen, no garanticen la sanción y la reparación, sobre todo para las víctimas, les estamos haciendo una invitación a la delincuencia. Un pandillero que violenta, que viola a una niña tiene que ir a la cárcel, no por ser pandillero, sino porque cometió un delito. Entonces, el papel del Estado de Derecho es muy importante, Romeo, y hay que insistir en que el Estado de Derecho tiene que ser una realidad. Muy bien, Patricia, un abrazo para usted. Ha sido un gusto. Gracias. Tony, también a ti muchas gracias. Muchas gracias. A Carlos Gracias. también, un gusto. Gracias. Acá pues nos quedamos conversando sobre este tema que nos preocupa a todos. Mucho gusto, Patricia. Gracias, gusto, Romeo. Y aquí continuamos. Tienes que llevarla a la radio 109. Ella. Sí. Vamos a establecer el contacto ahí, Patricia. Muy bien, Será un gusto. yo te puedo dar el teléfono de Patricia Gracias. para que la puedas contactar. Aquí está su agente de comunicaciones. Gracias también. a Patricia, un abrazo de para ONU usted. Mujeres por este espacio. Muy bien, quiero terminar contándoles sobre un aparatoso accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el kilómetro 17 y medio de la carretera hacia Quesaltepec. Un vehículo particular impactó contra una rastra que desde anoche se encontraba con desperfectos mecánicos en la zona. Según la policía de tránsito, el conductor del carro particular se habría dormido al volante pese a lo aparatoso de este accidente. Este joven solo resultó con lesiones, gracias a Dios. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, el horario 5:30 de la mañana es todo. Buenos días.